Vamos a iniciar la sesión número 6. En esta sesión vamos a hablar acerca del hábito número 5, que es procure primero comprender y luego ser comprendido. Ya hemos visto 4 hábitos anteriores. Vimos el hábito de ser proactivo, empiece con un fin en mente, establezca primero lo primero y pensar en ganar. El día 1, estos fueron los temas que trabajamos. Básicamente nos dimos cuenta que teníamos que tomar las decisiones basadas en principios, no en cosas superficiales o en técnicas simplemente, sino basados en principios. Y dentro de esa escala de la madurez, vimos que los 3 primeros hábitos trabajaban con nuestra dependencia y ese primer hábito, ser proactivo, lo estuvimos analizando en el primer día. Nos dimos cuenta que necesitábamos centrarnos en las cosas que sí podemos controlar y en vez de dar respuestas automáticas, pensar mucho más y pues entender que tenemos el control en nuestros pensamientos. El segundo hábito fue empiece con un fin en mente. Hablamos de la creación de un enunciado de misión personal. Hablamos de estar en nuestro centro, basados en principios, no tomar decisiones, digámoslo así, que con prioridades de otras personas, sino realmente de las nuestras. Y hablamos de la visualización y las afirmaciones también. Estuvimos hablando en el cuarto día del hábito establezca primero lo primero. Nos dimos cuenta de la administración del tiempo, hablamos de centrarnos en el cuadrante 2, donde en ese cuadrante básicamente nos enfocamos en las cosas importantes. Y esas cosas importantes pues hacen que prácticamente no tengamos urgencias o incendios que apagar. Hablamos de la ley de Pareto, enfocarnos en el 20% de las cosas más importantes. Cada uno ya pues ha analizado su negocio, su vida, su carrera y sabe qué es exactamente lo que tiene que hacer primero. También hablamos de algunas actividades que tenemos que decirle no, y son algunas actividades que pertenecen al cuarto cuadrante y básicamente nos roban tiempo, porque son actividades totalmente improductivas, ¿vale? Y hablamos acerca de establecer metas semanalmente. Hablamos acerca de 2 metas en cada uno de los roles. Entonces, cada uno es esposo, es hijo, es padre, es empresario o es profesional en algo. Digamos que todos tenemos diferentes áreas. Entonces, dentro de esa puesta en práctica de este hábito, establezca primero lo primero, está en definir 2 actividades más importantes y más relevantes para la semana, ¿vale? Entonces, ayer estuvimos hablando acerca del hábito de ganar. Hablamos acerca de estos 6 paradigmas de interacción humana, cómo muchas veces nuestras relaciones en general no son ganar y eso hace que a largo plazo, pues alguna de las partes o ambas partes pierda. Entonces, y a corto plazo también. Entonces, una relación ganar, pues beneficia a todas las partes y hace que nosotros pues seamos altamente efectivos. Y hoy vamos a estudiar este quinto hábito que se llama procure primero comprender y luego ser comprendido. ¿Cuáles creen ustedes que son, digamos, algunas de las experiencias que les han pasado en la comunicación? Digamos que en el peor de los casos hay gritos y hay maltratos, eh, digamos, en el dialecto, en la comunicación. Pero ustedes, ¿cuáles han identificado que pueden ser otras raíces de la mala comunicación? Digamos, con ejemplos cotidianos. No sé, en el colegio, muchas veces se corrige. Stephen Covey dice que nosotros los seres humanos tenemos un, una tendencia natural a básicamente responder como una precipitación, a dar consejos
sin antes haber comprendido exactamente. Entonces, pensemos de pronto en situaciones en donde pudimos haber contestado de una mejor forma o pudimos haber puesto mucho más el enfoque en comprender y en escuchar a la otra persona. Y ya ahorita vamos a interactuar, vamos a leer una parte del libro bien interesante que se llama Escucha Empática. Y vamos a entender un poco más a fondo a lo que se refiere el autor cuando nos dice que primero enfoquémonos en comprender y después en ser comprendidos. ¿Quién nos quiere ayudar con esta parte de la lectura? Levanta la manito, por favor. Buenas noches para todos. ¿Quién quiere? Alberto, adelante, habilita tu micrófono, por favor. Hoy sí están animados desde el inicio. Dale, Alberto. Muy buenas noches, ¿cómo están a todos? La verdad, siento muy feliz por estar dentro de la reunión. Y pues, solo la lectura nomás, ¿no? ¿O sí, algo más? dale, y si quieres ya ahorita hacemos más preguntas y participamos todos, ¿te parece? Ok. Dale. Voy a leer, donde dice escucha empática. Así es. Procure primero comprender. Supone un cambio de paradigma muy profundo. Lo típico es que primero procuremos ser comprendidos. La mayor parte de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino para contestar. Están hablando o preparándose para hablar. Lo filtran todo a través de sus propios paradigmas. Leen su autobiografía en las vidas de las otras personas. O exactamente cómo se sienten. He pasado por lo mismo, permítame que lo cuente en mi experiencia. Constantemente proyectan su propia película sobre la conducta de las otras personas. Les recetan sus propias gafas a todos aquellos con los que interactúan. Si tienen un problema con alguien, un hijo, una hija, el cónyuge, un empleado, su actitud es, esa persona no comprende. Un padre me dijo en una oportunidad, no comprendo a mi chico. Sencillamente no me escucha en absoluto. Permitan en formular, perdón, permítame en formular de otro modo esto que me dice. Contesté, usted no comprende a su... Se me tapó, lo siento. Acá, ¿usted no comprende a su hijo porque él no quiere escucharlo? Eso, exacto. Exacto, replicó. Permítame insistir, le dije. ¿Usted no comprende a su hijo porque él no quiere escuchar a usted? Ok, ya está. Vamos, eso más, ¿no? Dale, sigue. Ok. Eso es lo que he dicho, respondió con impaciencia. Siempre pensé que para comprender a otra persona usted necesitaba escucharla a ella. Sugerí. Oh, exclamó. Hubo una larga pausa. Oh, repitió, mientras empezaba a hacerse la luz. Oh, sí, pero yo lo comprendo. Sé por lo que está pasando. Yo pasé por lo mismo. Lo que no comprendo es por qué no quiere escucharme. Aquel hombre no tenía la más vaga idea acerca de lo que estaba realmente sucediendo dentro de la cabeza de su hijo. Echaba una mirada dentro de su propio corazón y su propia cabeza, y a través de ello veía el mundo e incluso a su muchacho. Esto es lo que ocurre con muchos de nosotros. Estamos llenos de nuestras propias razones, de nuestra propia autobiografía. Queremos que nos comprendan. Nuestras conversaciones se convierten en monológicos, colectivos, y nunca comprendemos realmente lo que está sucediendo dentro de otro ser humano. Cuando otra persona habla, por lo general la escuchamos en uno de 4 niveles. Podemos estar ignorándola, no escucharla en absoluto. Podemos fingir, si ya correcto. Podemos practicar la escucha colectiva, oyendo solo ciertas partes de la conversación. A menudo lo hacemos con
paloteo incesante de un niño pequeño. Finalmente podemos brindar una escucha atenta, prestando atención y centrando toda nuestra energía en las palabras que se pronuncian. Pero muy pocos de nosotros nos situamos en el quinto nivel, la forma más alta de escuchar, la escucha empática. Cuando digo escucha empática, no me estoy refiriendo a las técnicas de la escucha activa o refleja, que básicamente consiste en imitar lo que la otra persona dice. Este tipo de escucha se basa en habilidades, es limitada desde el punto de vista del carácter y la relación y suele ser un insulto para los que son escuchados. De esa forma es también esencialmente autobiográfica. Quien practica esas técnicas tal vez no proyecte su autobiografía en la interacción presente. Pero el motivo de la escucha es autográfico. Escucha utilizando técnicas de reflejo, pero no con la intención de contestar, controlar, manipular. Cuando digo escucha empática, quiero decir escuchar con la intención de comprender. Quiero decir procurar primero comprender realmente. Se trata de un paradigma totalmente distinto. La escucha empática, palabra derivada de empatía, entra en el marco de referencia de la otra persona. Ve las cosas a través de ese marco, ve el mundo como lo ve esa persona, comprende su paradigma, comprende lo que siente. Empatía no es simpatía. Es tan poderosa porque nos proporciona datos precisos en lugar de proyectar nuestras propias autobiografías y dar por supuesto ciertos pensamientos. Espérate porque te comiste 2 párrafos. Acá donde dice empatía no es simpatía. Sí, Dale, dale. Me salté, lo siento. Ya vamos a continuar. Empatía no es simpatía. La simpatía es una forma de acuerdo, una forma de juicio y a veces es la emoción y la respuesta más apropiada. Pero a menudo la gente se nutre, se alimenta con la simpatía, lo cual la hace dependiente. La esencia de la escucha empática no consiste en estar de acuerdo, consiste en comprender profunda y completamente a la otra persona, tanto emocional como intelectualmente. La escucha empática incluye mucho más que registrar, reflejar o incluso comprender las palabras pronunciadas. Los expertos en comunicación estiman que en realidad solo el 10% de lo que comunicamos está representado por palabras. Otro 30% se vehiculiza a través de discursos sólidos y el 60% restante es lenguaje corporal. En la escucha empática, uno escucha con los oídos, pero también, y esto es más importante, con los ojos y con el corazón. Escuchan los sentimientos, los significados, se escucha la conducta, se utiliza tanto el cerebro derecho como el izquierdo. Usted percibe, intuye, siente. La escucha empática es la tan poderosa porque nos proporciona datos precisos, en lugar de proyectar nuestra propia autobiografía y dar, por supuesto, ciertos pensamientos, sentimientos, motivos e interpretaciones. Abordamos la realidad que está dentro de la cabeza y el corazón de la otra persona. Escuchamos para comprender. Nos concentramos en la recepción de las comunicaciones profundas de otra alma humana. Además, la escucha empática, ¿dónde estamos? Acá. Es tan poderosa porque, perdón. Además, la escucha empática es la clave para efectuar depósitos en las cuentas bancarias emocionales, porque nada de lo que uno haga representará un depósito a menos que la otra persona lo perciba como tal. Uno puede esforzarse desesperadamente para efectuar un depósito y ver que se convierte en un retiro,
cuando el otro percibe tales esfuerzos como manipulativos, intimidatorios, interesados o arrogantes, porque no comprendimos lo que realmente le importaba a él. La escucha empática y por sí misma es un depósito enorme en la cuenta bancaria emocional. Es profundamente terapéutica y curativa porque proporciona aire psicológico. Si de pronto succionaran todo el aire de la habitación en la que el lector se encuentra ahora, ¿qué sucedería con su interés por este libro? Dejaría de interesarle el libro, solo le interesaría respirar. La supervivencia se convertiría en su única motivación. Dale, si quieres descansa, que esto está largo, pero es que esta parte es bien importante. Gracias, Alberto. De ¿Quién nada. nos quiere continuar ayudando con la lectura? Uy, creo que Pau y Nelson habían levantado ahorita la mano, ¿no? Ahorita sigue Luz y ahorita Mari. Dale, habilita el micrófono, Pau, Nelson. Hola chicos, buenas noches. Hola, Paito. Fuerte, ¿Dónde? claro, por favor. Adelante, Paito. Dale. Pero como en este momento tiene aire, respirar no lo motiva. Esta es una de las mayores comprensiones en el campo de la motivación humana. Las necesidades satisfechas no motivan, solo motiva las necesidades en el campo de la motivación humana. Las necesidades satisfechas no motivan, necesidades insatisfechas. Inmediatamente después de la supervivencia física viene como mayor necesidad del ser humano la supervivencia psicológica, ser comprendido, afirmado, valorado, apreciado. Cuando uno escucha con empatía a otra persona, le proporciona aire psicológico y después de dejar satisfecha esa necesidad, puede centrarse en influir o en resolver problemas. Esa necesidad de aire psicológico afecta a la comunicación en todas las áreas de la vida. En una oportunidad yo enseñaba este concepto en un seminario de Chicago e indiqué a los participantes que practicaran la escucha empática por la noche. A la mañana siguiente, un hombre se me acercó casi totalmente ansioso por contarme las novedades. Permítame que le cuente lo que me pasó ayer por la noche, dijo. Estuve tratando de cerrar un gran trato comercial con bienes raíces durante mi estancia aquí, en Chicago. Me reuní con los inversores, sus apoderados y otra gente inmobiliaria que acababa de recibir una propuesta alternativa. Parecía que iba a perder el negocio. Había estado trabajando en ese asunto durante más de 6 meses y en un sentido muy real. Todos mis huevos estaban en aquella canasta. Todos. Me invadió un pánico. Hice todo lo posible. Discutí de todos los modos. Utilicé todas las técnicas de venta que pude. Mi recurso final consistió en decir, podríamos demorar esta decisión durante algún tiempo, pero el impulso era tan fuerte y estaba tan disgustados por el hecho de que las cosas se prolongaran tanto, que resultaba obvio que iba a cerrar el trato. Entonces me dije, bien, ¿por qué no probar? ¿Por qué no poner en práctica lo que he aprendido hoy? Y procuro primero comprender y después ser comprendido. No tengo nada que perder. Solo le dije al hombre, permítame comprobar si realmente comprendo su posición y cuáles es en realidad sus preocupaciones acerca de mis planteamientos. Cuando usted se convenza de que las comprendo, veremos si mi propuesta es verdaderamente pertinente o no. Realmente traté de ponerme en su pellejo. Traté de verbalizar sus necesidades y preocupaciones, y él empezó a abrirse. Cuando más percibía
y expresaba yo las cosas que a él le preocupaban y los resultados que prevenía. Más se sinceraba conmigo. Finalmente, en medio de nuestra conversación, se puso de pie, se acercó al teléfono, marcó el número de su casa para hablar con su esposa y, cubriendo el auricular con la mano, me dijo, bien, el trato es suyo. Me quedé totalmente confundido, todavía lo estoy. Él había efectuado un gran depósito en la cuenta bancaria emocional al proporcionarle a aquel hombre aire psicológico. Siendo relativamente constante los demás factores. En el momento decisivo, la dinámica humana es más importante que las dimensiones técnicas del trato. Procura primero comprender y diagnosticar antes de prescribir. No es fácil. A corto plazo resulta mucho más fácil entregar un par de gafas que aún no le han sido útiles durante muchos años. Pero a largo plazo, ello reduce severamente P y CP. No se puede lograr la máxima producción interdependiente si no se comprende con exactitud de dónde vienen las otras personas. Y no se puede tener CP interpersonal, cuentas bancarias emocionales cuantiosas si las personas con las que uno se relaciona no se sienten realmente comprendidas. Por ello, los hábitos primero, segundo y tercero son tan fundamentales, proporcionan el núcleo interior invariable, el centro de principios a partir del cual se puede afrontar con paz y fuerza la mayor vulnerabilidad exterior. Listo, Pai. Diagno- Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este autor es muy claro y si nosotros nos ponemos a pensar, obviamente, digamos que la realidad o el principio acá salta a la vista. Y es que para lograr influir, para lograr ser efectivos, para vender, que eso lo vamos a ver ahorita en un ratico, necesitamos ponernos primero en la situación de la otra persona. Entonces, Stephen nos dice que escuchamos en varios modos, ignorando, es decir, no escuchando. Yo creo que a todos nos ha pasado y quizá alguno también en alguna ocasión hemos podido ser hasta groseros ignorando lo que nos están diciendo. Lo segundo es fingiendo, respondiendo con el típico ajá o sí, dando la razón de forma sistemática. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí o no? Escucha selectiva es básicamente cuando usted escucha lo que le da la gana o lo que quiere escuchar, básicamente. Escucha atenta cuando se presta atención a lo que la otra persona dice, o sea, cuando le prestas atención. Pero la escucha empática es la más compleja, pero la más gratificante de todas. La escucha con el objetivo de comprender. Entonces, yo quiero contarles una pequeña experiencia con este tema de la escucha. Y fue hace como 3 meses, básicamente. Me reuní con una clienta, ella me contactó por un video en YouTube, me reuní con ella y me dijo, me contó sus necesidades. Básicamente estuvimos casi 2 horas y media hablando y me contó de todo, de todo, de todo. Y yo por dentro obviamente estaba pensando, bueno, pero ¿qué será lo que necesita? ¿En qué yo le podría ayudar? Y empecé a tratar de comprender realmente qué era lo que le dolía. Entonces, al final, básicamente, terminé de escuchar todo lo que me dijo, le hice una propuesta, le gustó y pues siento yo que a raíz de esa primera conversación se pudieron cerrar negocios interesantes que vinieron a raíz de ella. Entonces, si nosotros nos ponemos a meditar un poco, si analizamos cómo afecta la escucha las diferentes áreas de nuestra vida,
nos damos cuenta que, por ejemplo, en el campo de los negocios, esto es determinante. O sea, una persona que no sepa escuchar, no sepa interpretar bien las necesidades de la otra persona o de su cliente o de sus clientes, pues muy difícilmente va a poder hacer un buen trabajo. Entonces, creo que los padres también tienen desafíos con eso, ¿no? Con los hijos. Sobre todo porque se maneja, digamos que como un liderazgo de igual por posición. Entonces, a veces no es tan fácil poder interpretar y poder escuchar muy bien lo que el niño, lo que la otra persona quiere comunicar. ¿Quién nos quiere compartir de pronto alguna experiencia personal en donde considere que este principio de la escucha fue muy importante o es muy importante? O que nos quiera de pronto dar su análisis de esta primer parte que estudiamos. Pueden levantar la mano, por favor. Acá hay varios que han trabajado en el mundo corporativo, en las ventas también. Brigida, adelante, por favor. Puedes habilitar tu micrófono y los que quieran participar también vayan levantando la mano. Adelante, Brigitte. No, pues yo lo decía, digamos, más a la forma personal, lo que tú decías, o sea, la crianza con los niños es súper importante, la comunicación, porque pues prácticamente ellos aprenden y repiten todo lo que uno hace y dice, ¿no? Entonces, pues al principio me pasaba con frecuencia que pues yo tengo 3 hijos, ¿no? Entonces llegaba alguno como llorando, como es que lo que pasa es que él me hizo. Entonces uno de una vez como que reacciona usted, digamos, en mi casa, ¿no? Entonces uno es como, ay, usted por estar molestando, no sé qué. Yo los castigaba, levanten las manos y quédese ahí, no sé qué. Entonces ya después como que, mami, pero es que tú nunca me dejaste decir, porque fue que, un ejemplo, le rapé la cartuchera. Lo que pasa es que ella había escondido mis colores, no sé qué, entonces yo se los iba a quitar y yo como que, uy, castigué al que no era. Entonces yo decía, ay, me tocó, o sea, pues aprendí a través de la experiencia lo importante de aprender a escuchar y no solo una versión, sino las dos versiones. Porque obviamente por lo general el ser humano, siempre que, digamos, intenta expresar sus ideas, siempre lo hace desde el punto de vista de él y a conveniencia de él, ¿sí? Entonces ya cuando uno tiene dos perspectivas diferentes, uno como que no, sí, es súper importante. O digamos, un ejemplo, que le levantaron la voz a uno o le funcionó el diseño, entonces uno como que de una vez reacciona, como que pues este es un grosero, no sé qué, no, lo que pasa es que yo hice eso, fue por tal cosa, y uno como que, uy, ya que ya la, o sea, uno como que ya, o sea, como que uno primero actúa y después escucha, entonces era súper complicado al principio y más cuando Matías ya empieza su preadolescencia, obviamente los argumentos de él ya son desafiantes, ¿no? Pero son argumentos muy válidos, que uno lo deja como sin bases. Entonces él llegaba y decía, pero tú, ¿por qué si puedes utilizar el computador mientras, el celular mientras comemos? O no sé qué. Entonces uno como que la comunicación asertiva con ellos tiene que ser muy, muy detallada con los niños. Y uno tiene que aprender a cumplir lo que dice, ¿no? Y que la ley es para todos. Uno muchas veces coloca leyes y normas para ellos y uno muchas veces como que se siente como que esa ley no va para uno. Pero digamos con Matías, que ya está en su preadolescencia, uno se da cuenta que tiene razón, o sea, la ley tiene que ser para todos o para ninguno, o uno con bajo cuáles argumentos uno le dice, tú sí cumples y yo incumplo, ¿sí? Como cosas de esas. Entonces, la comunicación en la crianza de los niños es súper, súper importante. Así es, total. No sé de pronto si algún valiente por acá nos quiere contar alguna experiencia quizás con una pareja o con una novia o algo así, porque yo creo que llega un punto en muchas relaciones en donde básicamente no se comprenden y lo único que hay de parte y parte son críticas, ¿no? Elena, adelante, una valiente. Hola, Hola, hola. bueno, no me pasó personalmente, pero sí conocí un caso muy cercano. Era una pareja, ellos habían finalizado su relación, ella había quedado embarazada y resulta que él, pues él era más cercano porque era familia mía, digámoslo así,
él pintaba a esa persona súper mal, que las cosas no eran como ella decía, que ella era una mejor dicho, que ella era ladrona, que mejor dicho, habló súper mal de esa persona. Y pues resulta que esa fue la imagen que todos quedamos de esa mujer. Entonces, con el pasar del tiempo, pues obviamente ella nunca se acercó a la familia para saber qué necesitaba en su embarazo ni nada. El tipo pues tampoco jamás la contactó a ella para saber cómo estaba en su embarazo, porque pues él decía que la familia de ella y ella eran súper mal, entonces pues no le interesaba saber nada de ella, a pesar de que estaba embarazada de él. Con el tiempo, después de que nació el bebé, se tuvo la oportunidad de acercarnos a ella, hablar con ella para saber cómo estaba ella y su bebé. Y ella pues empieza a contarnos también su versión, las cosas desde su punto de vista y qué era lo que realmente había pasado. Entonces el ejercicio en ese momento fue como que pero porque esa persona decía de ti esto y esto y esto, y realmente no es. Y realmente lo que tú nos dices es esto. Y pues obviamente ella mostraba sus pruebas y demás. Y efectivamente queda uno como, uno no puede creer la primera versión de las cosas. De ahí se determinó de que uno pudiera tener un modo personal, uno concluía a base de su experiencia con las dos personas. Pero entonces sí, el ejercicio que deja la lectura es, y lo que mencionaban ahorita, muchas en el ámbito personal o familiar, o con los hijos, como nos mencionaban ahorita, digo que pasa mucho en el ámbito laboral. Cuando de pronto se está presentando algún tipo de informe o demás y, y no le dan la oportunidad a uno de expresar las cosas o dar la opinión de las cosas como uno hizo los trabajos, sino que concluyen a primera medida. Entonces, sí, la invitación es como que permitamos el escuchar por escuchar. Dice por ahí un proverbio, es más que te entre por un oído, te quede en tu cerebro y después pueda salir y de ahí determinar qué es lo que vas a opinar. Ese es como un comentario que hago pues de una historia que tuve muy cercana frente a este tipo de situaciones. Ok, Elena, muchas gracias. Y claro, podemos ver que esto de fondo, pues hay un principio detrás de este hábito y pues tiene que ver con la correspondencia, ¿no? Así como nosotros queremos que nos comprendan, pues nosotros primero tenemos que comprender para después ser comprendidos. Dice Stephen Covey que la comunicación tiene que ver un 10% con palabras, un 30% con sonidos varios y un 60% con el lenguaje corporal. Entonces, imagínate que tú le estés hablando a alguien, no sé, a un familiar o a tu pareja o no sé, y le hables y esa persona engomada con el celular o mirando hacia otro lado. ¿Sí? O sea, a todos nos puede pasar, simplemente necesitamos entender que para tener una alta efectividad y una buena comunicación con los demás, tenemos que esforzarnos primero por comprender y después por ser comprendidos. Y la comunicación no simplemente tiene que ver con escuchar, ¿no? O sea, todo está en juego. Y en las ventas, como les venía contando, este tema es demasiado importante, porque la respuesta está en las preguntas. Yo me acuerdo que hay un cierre de ventas, acá hago como un paréntesis y les doy un tip. Hay un cierre de ventas que se llama el puerco espín y es responder una pregunta con otra. Y cuando el cliente responda, pues cerró la venta. Entonces, por ejemplo, la persona, no sé, un ejemplo, dice, ven, ¿y esto me lo pueden llevar a domicilio? Y el vendedor le responde, ¿le gustaría que los llevara a domicilio? ¿O le gustaría que se los lleváramos a su casa? Cuando la persona responde, ahí automáticamente se hace la venta. Entonces, tiene mucho que ver con comprender y con entender
la naturaleza de los seres humanos. Así que, bueno, esta es la invitación en esta parte del libro. Vamos a continuar y vamos a ir más adelante a una parte bien interesante que se llama comprensión y percepción. ¿Quién nos quiere ayudar con la lectura de esta parte? Levante la mano, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere leer comprensión y percepción? Yo he visto ahorita algunas personas. Dale, Fabián. Habilita tu micrófono, por favor. ¿Ahí me escuchas, Carlitos? Perfecto. Dale, pues. Bueno, entonces, cuando se aprende a escuchar profundamente a otras personas, se descubren diferencias enormes en la percepción. También se empieza a apreciar el efecto que esas diferencias pueden determinar cuando las personas tratan de trabajar conjuntamente en situaciones de interdependencia. Usted ve a la joven, yo veo a la anciana, y ambos podemos tener razón. Usted puede ver el mundo a través de gafas centradas en el cónyuge, yo lo veo a través de la lente centrada en el dinero, de la preocupación económica. Usted puede estar programado con la mentalidad de abundancia, mi guión podría ser el de una mentalidad de escasez. Tal vez usted enfoque los problemas con un paradigma altamente visual, intuitivo, holístico, de hemisferio derecho. Mi encuadre podría ser de hemisferio izquierdo, muy secuencial, analítico y verbal. Es posible que nuestras percepciones sean sumamente distintas, y sin embargo, los dos hemos vivido durante años con nuestros respectivos paradigmas, pensando que son hechos y cuestionando el carácter de la competencia mental de cualquiera que no pueda ver los hechos. Ahora bien, con todas nuestras diferencias, estamos tratando de funcionar juntos, en un matrimonio, en el trabajo, en un proyecto de servicio comunitario, con el objeto de administrar los recursos y obtener resultados. De modo que, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo trascender los límites de nuestras percepciones individuales para poder comunicarnos con profundidad, abordar cooperativamente las cuestiones y emerger con soluciones ganar-ganar? La respuesta es el quinto hábito. Es el primer paso en el proceso de ganar-ganar, incluso si y especialmente cuando la otra persona no comparte ese paradigma. Primero hay que procurar comprender. Este principio actuó enérgicamente en el caso de un ejecutivo que me relató la siguiente experiencia. Yo trabajaba en una pequeña empresa que negociaba un contrato con una gran institución bancada de nivel nacional. Esa institución envió a sus abogados a San Francisco, su representante de Ohio y los presidentes de dos de sus grandes bancos para integrar un equipo negociador de 8 personas. Mi empresa decidió procurar un ganar-ganar, o no hay trato. Deseaba elevar significativamente el nivel de servicio y las tarifas, pero las exigencias de la gran institución financiera le resultaban casi abrumadoras. En la mesa de la negociación, el presidente de nuestra empresa les dijo: nos gustaría que ustedes redactaran un contrato como quieran para estar seguros de comprender sus necesidades y preocupaciones. Nosotros responderemos a ellas y después podremos hablar de precios. Los miembros del equipo negociador quedaron desconcertados al ver que iban a tener la oportunidad de redactar ellos mismos el contrato, tarea que les llevó 3 días. Cuando lo presentaron, el presidente dijo: ahora asegurémonos de que comprendo bien lo que ustedes quieren. Y examinó aquel contrato punto por punto, parafraseando el contenido, reflejando el sentimiento, hasta estar seguro de haber comprendido lo que era importante para ellos. Sí, es así. No, eso no es exactamente lo que queremos decir aquí. Sí, ahora ha dado en el clavo. Después de esa comprensión perfecta de la perspectiva de la otra parte, nuestro presidente procedió a explicar algunas preocupaciones propias de las perspectivas de él, y ellos lo escucharon. Estaban preparados y dispuestos a escuchar. No necesitaban aire. Lo que había empezado con un clima muy formal, de baja confianza, casi hostil, se convirtió en un ambiente fértil para la sinergia. Al concluir las discusiones, los miembros del equipo negociador vinieron a decir: queremos trabajar con ustedes, queremos cerrar el trato. Díganos cuál es el precio y firmaremos. Listo, Fabi. Excelente. Muchas gracias. Bueno, Brigitte, ¿vas a continuar tú o quién va a continuar? Levante la mano, por favor.
Sí, dale. Listo. Después procure ser... Después procuré ser, ¿sí? Después procuré ser comprendido. Primero procuré comprender y después ser comprendido. Saber ser comprendido es la mitad del quinto hábito, igualmente esencial para alcanzar soluciones. Ganar, ganar. Ya hemos definido la madurez como el equilibrio entre el coraje y la consideración. Procurar comprender requiere consideración. Procurar ser comprendido exige coraje. Para el ganar, ganar se necesita un alto grado de una y otro, de modo que en situaciones independientes es importante ser comprendidos. Los antiguos griegos tenían una filosofía extraordinaria. Manifestaban en tres palabras presentadas en secuencia: ethos, pathos y logos. Sostengo que esas tres palabras contienen la esencia de procurar, primero, comprender y realizar planteamientos efectivos. Ethos es la creatividad personal, la fe que la gente tiene la fe que la gente tiene en nuestra integridad y competencia. Es la confianza que inspiramos, nuestra cuenta bancaria emocional. Pathos es el lado empático, el sentimiento. Significa que uno está alineado con el impulso emocional de la comunicación de la otra persona. Y logos es la lógica, la parte razonada de la exposición. Observe la secuencia: ethos, pathos, logos. El carácter, la relación y después la lógica de la exposición. La mayor parte de las personas en sus exposiciones van directamente a logos, a la lógica del cerebro izquierdo, de las ideas. Tratan de convencer a los demás de la validez de esa lógica, sin primero tomar una consideración de ethos y pathos. Un conocido mío se sentía muy frustrado porque sujete se había encerrado en lo que él le parecía. Y es un estilo improductivo de liderazgo. ¿Por qué él no hace algo?, me preguntó. Le he hablado sobre ello. Tiene conciencia de lo que pasa, pero no hace nada. Bien, porque no le hace un planteamiento efectivo. Lo hice, me respondió. ¿Cómo define usted lo efectivo? ¿A qué manda de nuevo a la escuela cuando el vendedor no vende? ¿Al comprador? Efectivo significa que da resultados, significa P sobre CP. Creo usted, en cambio, que quería. Construyó la relación en el proceso. ¿Cuáles fueron los resultados de su planteamiento? Se lo he dicho, no hizo nada, no escuchó. Entonces realice un planteamiento efectivo. Usted tiene que empatizar con lo que él piensa. Tiene que introducirse en su marco mental. Tiene que presentar sus ideas con simplicidad, gráficamente, y describir las alternativas que tiene a favor mejor que él mismo. Para esto hay que hacer algunas tareas en el hogar. ¿Está dispuesto? Porque tengo que pasar por esto. En otras palabras, quiere que él cambie todo su estilo de liderazgo, pero usted no está dispuesto a cambiar su método de plantear las cosas. Supongo que es así. Bien, entonces no le queda más remedio que poner buena cara y aprender a convivir con lo que se ocurre. No puedo convivir con eso, dijo. Compromete mi integridad. Entonces trabajé en un planteamiento efectivo. Esto está en un círculo de influencia. Finalmente no lo hizo. El esfuerzo le parecía demasiado grande. Otro conocido mío, profesor, me perdí. Acá, un profesor Ya. Otro universitario. conocido mío, un profesor universitario, estaba dispuesto a pagar el precio. Un día me abordó y me dijo: Steph, no puedo llegar ni al ni al primer Escalón. solicitud de los fondos que necesito para mi investigación, porque esta no es la entrada en la que la corriente principal de los intereses del departamento. Si yo fuera usted, le dije, elaboraría un planteamiento efectivo utilizando ethos, pathos y logos.
Sé que usted es sincero y que la investigación que quiere hacer aportaría grandes beneficios. Describa alternativas que ellos privilegien mejor que lo que pueden hacer ellos mismos. Demuestre que los comprende profundamente. Después, explique cuidadosamente la lógica que hay detrás de su demanda. Bien, lo intentaré, me prometió. ¿Quiere practicarlo conmigo? Le ofrecí. Estuvo de acuerdo, de modo que hicimos el ensayo general de su enfoque. Cuando llegó el momento, él empezó diciendo, permítame primero ver si comprendo cuáles son sus objetivos y sus preocupaciones acerca de este planteamiento y de la posibilidad de recomendar que se satisfaga mi demanda. Se tomó tiempo para hacerlo, lenta y gradualmente. En la mitad de la exposición, que demostraba la profundidad de su comprensión y el respeto que sentía por el punto de vista de ellos, un profesor se volvió hacia otro, le hizo una señal con la cabeza y dirigiéndose de nuevo a mi amigo le dijo, está bien, tendrá su dinero. Cuando uno puede exponer sus ideas con claridad, concretamente, gratificante y lo que es más importante, con su contexto, en el contexto de una comprensión profunda de los paradigmas y de las preocupaciones de los otros, consigue aumentar significativamente la creatividad de las propuestas que presenta. Uno no está atrincherado en sus propias cosas, emitiendo una retórica grandilocuente, subido a un cajón vacío. Uno verdaderamente comprende y como comprende lo que expone podría ser incluso diferente de lo que pensó algo en un principio. El quinto hábito nos eleva a un nivel de mayor precisión, mayor integridad de las exposiciones y la gente lo sabe. Saben que uno está presentando ideas en las que auténticamente cree, tomando en cuenta la totalidad de los hechos y las percepciones conocidos y que ellos serán beneficiosos para todos. Listo. Excelente, Brigitte. Muchas gracias por tu lectura. Bueno, vamos a devolvernos acá. Bueno, procura ser comprendido. El autor nos hace dos recomendaciones bien potentes. La primera es consigue acuerdos ganar-ganar. Expresa lo que quieres y sientes. La segunda es argumenta y explica tus ideas y convicciones de forma clara y aceptando el mensaje al contexto en el que te encuentres. Acá, si ustedes se dieron cuenta, hay una parte de esta lectura donde él dice, permítame ver si primero comprendo cuáles son sus objetivos y sus preocupaciones acerca de este planteamiento y de la posibilidad de recomendar que se satisfaga mi demanda. Bueno, acá está supremamente diplomático, pero ¿qué pasaría si revisamos nuestras relaciones interpersonales y vemos quizás con quién está un poquito lastimada, ¿no? Con quién de pronto hubo como una discusión o quizá la relación, digamos que es un poco tensa. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a aplicar este tipo de técnicas con ese tipo de relaciones? Seguramente hay mucha más probabilidad que se pueda solucionar. Obviamente entramos también como a ver los principios de la otra persona, ¿no? Porque no es tan fácil, digamos que asumir ese rol o esa posición con alguien que quizás no piensa en primero entender y después ser entendido. Pero qué lindo poder crear ese tipo de cultura y que nosotros seamos líderes que puedan de alguna forma transformar sus relaciones interpersonales gracias a este tipo de técnicas y este tipo de consejos y sobre todo que están basados en principios. Así que
quiero preguntarles, ustedes, ¿qué enseñanza o qué nos quieren compartir acerca de este capítulo? De pronto, ¿qué reflexión? Quizás alguna anécdota personal o alguna lección quizás interesante acerca de esto, o alguna forma en la que siente que lo puede aplicar. Nos queda poco tiempo. Levanten su mano, por favor, los que quieran participar. Adelante, Carol. Hola chicos, buenas noches para todos. Bueno, yo pienso que este capítulo realmente es muy importante para todos los que estamos acá, porque pues nos lleva definitivamente a la escucha. No es lo mismo, como decían inicialmente, pues que estemos ahí escuchando, medio parando la orejita, como que sí oigo por respeto y ni siquiera estoy respetando del todo porque no estoy siendo atenta. Y definitivamente es muy positivo porque no solo porque al hablar con alguien puede de pronto terminar siendo algo favorable para nosotros, sino que realmente también para que sea muy favorable para la otra persona. Lo digo porque a veces, digamos, en mi concepto, en mi experiencia personal, me pasa que a veces me buscan muchas personas para que de pronto les dé un consejo o una guía sobre algo, pero entonces las personas por lo general tienden a hablar todo el tiempo en positivo. Y yo, como he tenido pues un proceso de crecimiento en negativo, perdón, y yo pues como he tenido un proceso de crecimiento en el que trato de enfocarme mucho siempre en lo positivo, a veces cuando me topo con una persona que se queja mucho o que es muy negativo, que solo habla de cosas malas, de problemas, a mí me cuesta de pronto socializar un poquito más con esa persona y es algo que he notado últimamente, pero que también he dicho, bueno, voy a hacer un alto, voy a escuchar realmente porque yo sé que si esa persona me está buscando es porque considera y ve en mí a una persona ejemplar o que de cierta manera pues le puedo ayudar. Entonces digamos que a mí personalmente la experiencia o la enseñanza que me llevo hoy de esto es de verdad que no importa, obviamente pues hay que cuidar todas nuestras energías, hay que cuidar con quién estamos, hay que cuidar todo esto, tratar de pronto si nosotros tenemos una energía muy positiva, pues cuidarla de personas que son de pronto muy negativas y que quieren robarnos nuestra energía. Sin embargo, pues yo me llevo esa enseñanza hoy, que a pesar de que una persona pronto me hable un poquito en negativo, ahí estoy yo para oír realmente lo que me está contando, ponerme en su posición, comprenderlo y poderle dar una mejor orientación y poder hacer un impacto positivo en su vida. Excelente, claro que sí. Bueno, creo que esto tiene aplicación universal, ¿no? Con hijos, en las ventas, con los negocios, con la pareja, con desconocidos, con clientes. Bueno, creo que alcanzamos a escuchar otra persona que nos quiera compartir quizás una anécdota o alguna enseñanza acerca de este capítulo o alguna reflexión. Dale, Brigitte. No, pues en cuanto, digamos, a la frase que tú subrayaste, pues me pone a pensar mucho en la relación que ahora yo tengo con Michael. Obviamente la relación es totalmente diferente a la que nosotros veníamos viviendo como esposos. Y después, digamos, pues ya llevamos como unos 10 meses de estar distanciados. Y mira que esa frase como que o sea, no la tenía así textual como está, pero sí la he aprendido como a ejercer, porque cuando uno ya tiene una pérdida, cuando uno ya siente que ha cometido errores, ¿sí? Y pues obviamente uno de mujer siempre intenta como luchar hasta lo último para alcanzar como que uno decir como que lo di todo, pero pues las cosas no funcionaron. Me empecé a dar cuenta cuando me empecé a relacionar con otros hombres porque yo era muy cerrada en ese círculo social. Yo era mi esposo y mi familia y ya. Entonces, que el hecho de comprenderlo a él, no como
como una pareja que uno tiene ahí fija, como esa persona y que uno cree que es incondicional, sino comprenderlo como cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, sus preocupaciones, ¿sí? Y pues me lleva como a decir como que en cierta parte él tenía mucha razón de la forma como actuaba o digamos de la forma en que se desbordaron las cosas, porque yo siempre puse primero a los niños y no puse primero también sus objetivos ni sus preocupaciones. Entonces, ya después, digamos que ya nos empezamos a hablar como más calmadamente y eso, digamos, él me contaba cosas de su universidad, que digamos, un ejemplo, no le aceptaron la sustentación de la tesis, cosas así. Yo ya le empezaba a aconsejar porque yo ya me estaba fijando, era como en sus objetivos y en sus preocupaciones primordiales, ¿sí? Yo ya no, digamos, le sacaba como que, bueno, porque yo creo, ¿no? O bueno, lo que pasó durante el matrimonio fue, era como que yo le decía, pero vale, no importa, mira, los niños, no sé qué, vamos a tal lado, te distraes, tal cosa. Pero ahora, pues digamos, como cuando hablamos, yo ya no me enfoco ni en los niños ni en el hogar, sino como que le digo, no, pues tranquilo, las cosas pasan por algo, más bien hace una buena relación con las, no me acuerdo cómo se llama eso, las lectoras de tu tesis, diles que en qué te pueden aportar, que qué libros tienes que leer, ¿sí? Como más, o sea, las recomendaciones que yo le doy es más para aportarle a sus objetivos y a sus preocupaciones que, digamos, a mis intereses personales. Uf, Entonces, me ha ayudado muchísimo como, a ver, lastimosamente uno como que actúa después de, ¿no? Cuando uno ya, o sea, muchas veces tiene que aprender de los errores, lastimosamente, pero el hecho, digamos, de distanciarnos, yo decía, un ejemplo, si yo le doy buenas recomendaciones, si yo no obligo a un amigo a, digamos, como a que me entienda, a que me ayude a resolver mis problemas, ¿por qué se lo voy a obligar a él o porque lo voy a transmitir mis estos si antes él me estaba dando un apoyo? O sea, yo ya lo veía como diciendo, no es mi pareja ni nada, pero pues es el papá de los niños y está respondiendo por él, por ello. Entonces, como que yo decía, o sea, yo decía, tengo es que verlo como un amigo y tratarlo como un amigo. Y ahí fue cuando me di cuenta en todo lo que yo había fallado durante los 11 años de matrimonio, ¿sí? Porque para uno de mujer, pues el objetivo principal es el hogar, ¿no? Y muchas veces uno deja tanto sus objetivos personales y sus preocupaciones como personales como las de la pareja por estar enfocado pues en los hijos y en el hogar. Y esa frase sí, mira, es muy, 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 muy buena. Y lo digo porque pues la relación ahorita con Michael es muy bonita y todo, pero pues obviamente de otra forma totalmente diferente. ok. Bueno, tremendo lo que nos compartiste y claro, súper aplicado. O sea, ahí está el principio total. Primero, esfuércese en comprender para después ser comprendido. Ahí está con el ejemplo que nos diste. Y bueno, chicos y chicas, espero que, que todos hayamos tomado nota porque seguramente esa experiencia de Brigitte nos sirve a todos un montón. Así que, mis amigos, llegamos al final de este mastermind. Me encanta compartir con ustedes, los felicito por ser persistentes. Estoy seguro que todos estamos aprendiendo un montón. Nos quedan solamente dos hábitos, sí, nos quedan 2 hábitos. Así que nos vemos mañana con todo el power y recuerden que pueden ver la grabación de este y de los demás hábitos en el canal en YouTube. Chao chicos, que descansen, que duerman. Chicos, bendiciones. Noche. Escuchen a sus parejas, ¿no?